El concepto estamos acá entonces de administración, chicos. Este es el concepto que da Chavenato. Me han hecho consultas por el grupo de WhatsApp sobre qué autor estudiar. Todos los autores tienen, obviamente que son válidos para estudiar. Todos son importantes, más que nada los de la bibliografía básica, también los de la ampliatoria, pero los autores que figuran en el programa, cualquiera de ustedes puede, el libro que consigan pueden estudiar, ¿sí? Por supuesto que hay definiciones un poco más, no sé, más amables, por decirlas así, y otras un poco más complicadas. Cada uno toma la definición que más le guste, ¿sí? Cualquier definición de administración, sea por el autor que hayan estudiado, va a estar bien, ¿sí? Bien, este tomé de Chiavenato, que es un poco lo que resume y toca parte del proceso administrativo, ¿sí? Fíjense, Chiavenato dice que administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. Fíjense que resalto lo que es planear. ¿Por qué? Porque es parte del proceso administrativo, ¿sí? Entonces, cuando estoy administrando, cuando cumplo todas estas etapas del proceso, que es planear, organizar, dirigir y controlar, ¿qué planeo y qué organizo, qué dirijo y qué controlo? Los recursos que posee una organización, tanto materiales como inmateriales. ¿Para qué? Para lograr un objetivo general, un objetivo, o sea, yo administro un conjunto de recursos para un fin, ¿sí? Para lograr un objetivo, me propongo un objetivo dentro de la organización, utilizo recursos, ¿sí? Y esos recursos los tengo que administrar de la manera más eficiente, porque como sabemos nosotros, los recursos son escasos, las necesidades son ilimitadas, esto lo habrán visto en economía ya, y como los recursos son escasos, es necesario administrarlos para obtener de ellos la mayor capacidad, es decir, que yo con la menor cantidad de recursos tratar de lograr al máximo los objetivos planteados, ¿sí? Bien, cuando hablamos de planear es el proceso de fijar objetivos, de fijar metas, de fijar la misión, de fijar la visión de la organización, ¿sí? Y después vamos a ver los tipos de planes que existen, ¿no? El objetivo es un plan, la meta es un plan. Organizar. Organizar significa que yo voy a tener los recursos y voy a tener que darle forma para que cada recurso cumpla una función específica a cargo de una persona determinada que será la responsable de manejar ese recurso. Y ahí entramos dentro de la etapa de dirigir. Dirigir implica justamente, una vez que ya tengo organizados los recursos, tengo que asignar las tareas a las personas responsables que van a estar bajo la dirección de un superior, ¿sí? Para que cada una de esas personas sepa qué hacer y cómo implementar las tareas necesarias, cómo realizar las tareas necesarias aplicando dichos recursos, ¿sí? Y después viene la última etapa, que es controlar. Yo voy a controlar que lo que se realizó es conforme a lo que yo planifiqué, ¿sí? No vamos a ahondar más en esto porque después más adelante vamos a ir viendo paso por paso cada una de estas etapas. Es para darle un concepto de teoría nada más para ver cómo aplicamos en el caso que vamos a ver y que vamos a pasar a desarrollar, ¿sí? Bien, seguimos avanzando. En este caso, ¿cuál es el objeto de la administración? La organización. Es decir, cuando le pregunten qué objeto tiene la administración, y bueno, el objeto de la administración es la organización, hablando como un sujeto, ¿sí? ¿Y qué es la organización? Cuando hablamos de una organización, es un grupo de personas que trabajan en conjunto para alcanzar un fin común. Este es un concepto que da Kuhn. Fíjense que acá cambio de autor, puedo tomar conceptos de diferentes autores, ¿sí? Kuhn dice que la organización es un grupo de personas que trabajan en conjunto para alcanzar un fin común. Una organización puede ser con fines de lucro, como en el caso de una empresa que persigue un objetivo comercial. Una organización puede ser una entidad sin fines de lucro. La universidad es una organización. La iglesia es una organización. ¿Sí? Una ONG es una organización.
¿sí? Que no persigue fines de lucro, pero sin embargo está compuesta por un grupo de personas, como dice la definición, que trabajan en conjunto para alcanzar un fin común, ¿sí? Y ese es el objeto de la administración. Vamos a ahondar en este concepto que nos va a servir para desarrollar el caso de Nati Cosas Dulces, ¿sí? Vamos a ver cuál es el concepto en este caso de emprendedor y de empresario, ¿sí? Un poco para ya ir metiéndonos en el caso. Emprendedor es aquella persona, vieron que muchas veces decimos, esta persona nació es emprendedora por naturaleza, es como que es una condición, podemos decir que es una condición innata a veces de la persona, ¿sí? Hay personas con espíritu emprendedor, también se puede desarrollar, ¿sí? Hay varias técnicas incluso de coaching y que podemos desarrollar y despertar nuestro espíritu emprendedor. Pero en principio el emprendedor es aquella persona que tiene la capacidad de descubrir, de identificar algún tipo de oportunidad de negocios y en base a eso organiza una serie de recursos con el fin de darle inicio a ese proyecto empresarial, ¿sí? Es decir, el emprendedor es aquel que tiene la idea y que no descansa hasta llevar esa idea a la realidad, ¿sí? Yo tengo la idea de poner un negocio, de satisfacer alguna necesidad y voy a buscar la manera de que esa idea de negocios, llevarla, plasmarla a la realidad. Para eso tengo que pasar una serie de etapas previas, ¿sí? Organizar recursos, primero tener financiamiento. Es como cuando ustedes quieren poner un negocio. Tengo la idea de poner un negocio de venta de ropas o de fabricación de artículos de panadería, o sea, una panadería o fabricación de artículos del hogar, pero ¿qué necesito para llevar esa idea a la realidad? Pero ya la idea la tengo, ¿sí? Descubro una necesidad en el mercado y busco la manera de organizar los recursos para llevar adelante. Y el empresario ya es aquel que ya podríamos decir que es aquel que ya tiene la idea en marcha y ahora llegó el momento de fijar los objetivos y de tomar decisiones estratégicas. Fijar las metas, los medios, la administración del control de las empresas y ya el empresario, como ya se convirtió en una persona jurídica, en principio, porque adquiere derechos y también adquiere obligaciones, asume responsabilidades legales frente a terceros. Ya el empresario es aquel que llevó la idea a la realidad. Ya estoy en la realidad, formé mi empresa y estoy empezando entonces a administrar una organización que es la empresa, ¿sí? Una organización en principio con fines de lucro. Bien, después vemos más adelante algunas preguntas. Voy a ir acelerando este tema. Seguimos más adelante. Bien, y acá vemos la definición de empresario, ¿sí? O empresaria. ¿Qué característica entonces tiene un empresario? Decimos que es aquella persona que fija los objetivos. También decimos que es la persona, disculpen que pero va media lenta es la persona física o jurídica con capacidad legal, con capital de trabajo. Bueno, esto es un poco ahondar el concepto de empresario, que es más o menos lo que yo les anticipé, ¿sí? Es aquel que ya es una persona física o jurídica, yo ya me convierto en un empresario, tengo mi empresa y ya tengo capacidad legal, ¿sí? Para combinar capital y trabajo y con el objetivo de producir los bienes y servicios necesarios para ofertarlos en el mercado, ¿sí? Y el empresario también, continuando con la definición, en el rol se encuentran las tres funciones distintas, podríamos decir, en el empresario. Es el propietario, capitalista o financiero, es el gerente o administrador y es emprendedor o innovador, ¿sí? Yo primero emprendo, innovo y soy propietario y capitalista, es decir, soy el que voy a colocar el capital necesario para desarrollar la empresa, para empezar a producir, para poder cumplir y llevar a la realidad la idea de negocios que yo tuve, ¿sí? Bien, a ver, continuamos entonces, ahora vamos a ver el caso de Nati Cosas Dulces, ¿sí? Si alguno tiene una pregunta hasta acá,
habilita el micrófono y me hace, ¿sí? Porque ahora pasamos al desarrollo, que es lo importante. Todo es importante, pero el objetivo de esta clase es ir viendo los prácticos, ¿sí? Nati Cosas Dulces, como ustedes habrán leído, por eso yo les pedí que leyeran, es una, haciendo un breve raconto, es una emprendedora, en principio, ¿por qué? Porque ya de chiquita ella se dedicaba a cocinar y su especialidad o su don era realizar cosas dulces, era bueno, era un poco, vamos a ver, era cocinar con las recetas de la abuela y cuenta la historia, ¿verdad?, del caso, y decide, dado el éxito, decide emprender y empezar a fabricar de manera a gran escala, ¿sí? Si me esperan, a ver, voy a poner el caso para ir leyendo. Entonces, después nos dice el caso que decide contratar a una amiga que en principio esa amiga es la que, acá vamos a ver el caso, fíjense, decide contratar a la amiga que se llama Nadia y es la que, Nadia es la que en principio se iba a encargar de realizar, porque también tenía conocimientos de cocina, ¿sí? Por eso es que Nadia ingresa como ayudante de cocina. Posteriormente, bueno, la empresa fue creciendo, fue necesario producir a gran escala, ¿verdad? Y fue necesario contratar, bueno, contratar personal. Incluso les dice el práctico que ingresan ayudantes de cocina que eran del instituto, bueno, este instituto famoso, y que ya eran personas de liga, y que eran personas ya entrenadas como para directamente saber lo que debían hacer, saber lo que tenían, saber el proceso, ¿no? Conocer sobre el proceso, porque ya eran cocineros, y entonces ya la organización empieza a crecer de manera exponencial para poder producir a gran escala, ¿sí? Es decir, que ingresa Nadia, que era la mejor amiga, y posteriormente contratan más personas, dado que era necesario para la organización del negocio, de la empresa y para llevar adelante el proceso productivo a gran escala, ¿sí? Bien, bueno, acá es donde Natalia nombra a Nadia. Después, acá en verde está, fíjese, son 3 nuevos empleados que sabían exactamente qué hacer desde un principio. Después, bueno, vamos a ver distintas situaciones. Yo remarqué para después volver más adelante, ¿sí? Entonces, Nati Cosas Dulces comienza siendo un caso de una chica, de una señorita que tenía una idea, empezó con un don que era saber hacer cosas dulces, tenía una especialidad. Ella en principio realizaba tortas en su casa para vender por encargo a familiares, ¿sí? Algo que hoy vemos en las redes sociales, que existen muchos casos así de personas que venden por las redes sociales y que solamente por ahí se dedican a realizar por encargo los productos, ¿sí? Bueno, ella soñaba con tener una casa de té, ¿ve? Entonces ahí está el espíritu emprendedor que decimos, ¿sí? Donde pudiera disfrutar con sus amigas y etcétera. Pudiera disfrutar con sus amigas y pasar buenos momentos, ¿sí? Bien, sus amigos le insistieron que comience a armar su propio emprendimiento, o sea que un poco tuvo ¿cómo les digo? Un poco tuvo la insistencia de sus amigos que la ayudaron a que ella se lance a realizar de manera exponencial y de manera, digamos, abierta al mercado a poner su propio negocio. Vamos a responder, planteado el caso, que ustedes ya lo tendrían leído, vamos a plantear las preguntas, ¿sí? Fíjense, la primera pregunta les dice, ¿usted cree que Natalia administra? ¿Usted cree que Natalia administra es una emprendedora o es una empresaria? ¿Sí? Bien, no sé si alguno quiere tomar y me quiere más o menos plantear este caso, que habilite su micrófono, más allá de la respuesta que ya lo tienen. ¿Por qué creen que administra, siguiendo el concepto de administración, y si creen que es una emprendedora o es una empresaria? A ver, alguien que por favor, si quiere participar.
que habilite su micrófono y hable al público, digamos, a todos los compañeros. ¿Qué tal, profesor? Sí. Eduardo. Bueno, en sí, 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 Eduardo. sí, eso sí. Bueno, en sí, desde mi punto de vista, al principio, durante lo que fue la operación, básicamente, Sí, de Natalia, para mi punto de vista, ella administraba, digamos, porque ella se dedicó cuando a hacer la parte más exponencial, cuando se empezó a agrandar, por así decirlo, el negocio de ella en vez de dedicarse más a la parte de lo que es del trabajo duro, de lo que es el cocinar, preparar los pasteles, se dedicó más a la parte de los pedidos y lo que es la parte administrativa. O sea, eso sería sí, el primer punto. Y el otro punto para mí que Natalia es empresaria, porque ella tenía un objetivo, que bien lo menciona, que era desde hace un tiempo ya tener su propia casa de té y todo eso. Y ella se sí, dedica a la parte más empresarial porque tiene como un objetivo que es realizar lo que son las ventas y todo lo consecuente de ello. Y administra lo que es, de cierta manera, el personal de su propio negocio. Y toma las decisiones correctas para que el negocio sea de cierta manera más eficaz, porque hay una parte más adelante que se menciona que ocurre un problema debido a falta de comunicación, que es por un pedido que se realizó mal, que no era como tenía que ser, y toma las cartas en el asunto para reorganizar lo que es el personal de su negocio y dividir lo que son los trabajos para los correspondientes del personal. Ese es mi, esa sí, es mi base sí, de los dos puntos que usted sí, preguntó. sí, perfecto. Hola, profe. Sí, Usted ¿alguna tengo... otro más que quiera agregar algo? Después damos posicionamiento. Sí, Hola, sí, yo leí, y como por ejemplo, la pregunta dice si es una emprendedora o perdón. una empresaria. Sí, Bueno, yo por ejemplo, yo trabajo en un microemprendimiento que hacemos remera de promo, remera escolares, todas esas cosas de estilo guardapolvo sí, para jardines. sí, Bueno, y leyendo eso, por ejemplo, para mí no sería como una gran empresaria, por decirlo así, sino que abarca más a seguir ampliando su microemprendimiento, porque ella lo que dijo que era que quería una casa de té. sí, Y bueno, como que a mí no, o sea, cuando leí eso y después cuando fue ella evolucionando, por así decir, renovando, sí, si ella quería hacer su propia casa de té, no sería ya una empresa, sería tipo un microemprendimiento, algo tranquilo. Porque para mí una empresa tiene que ser algo como que venda a nivel nacional e internacional, como lo que ella hizo cuando fue creciendo, sacando aparte la casa de té. sí, Es mi punto de vista, digo yo nomás. sí. Ezequiel, bien. Como que Ahora ponemos en común. ¿Alguien más? ¿Uno más que quiera aportar algo y después ponemos en común? Profe, acá soy Melina. Melina. Sí, para mí recién ella se está formando como empresaria. Como Sí, como dijo el chico anterior, sí, ella todavía es una emprendedora y está avanzando, evolucionando de a poco, pero todavía no sé si la tomaría como una empresaria potenciada. sí. Sí, bien, Melina. A ver, chicos, ¿alguien quiere agregar algo cortito, o seguimos, o ponemos en común este punto? ¿Alguien más? Bueno, a ver, chicos, eh, que Natalia administra, me parece que no hay dudas, porque siguiendo el concepto de administración que dimos en la primera filmina, ella en principio planifica, tiene un plan. ¿Cuál es el plan de ella? Producir. El plan de ella es establecer un objetivo, establecer metas, es decir, ella planifica qué productos va a elaborar, ¿sí?
ella organiza los recursos porque fíjense que contrata a la amiga, después termina contratando tres personas más, en definitiva forma un equipo de 5 personas. ¿Dirige? ¿Les parece que sí que dirige? Dirige sí, porque fíjense que en una parte del práctico les dice que cada empleado o cada cocinero, cada personal contratado tiene instrucciones de cómo realizar, obviamente que me imagino que para realizar cada torta o cada pastel o cada pastelería, cada producto tiene una receta, entonces tiene que dirigir, es decir, cada personal, incluso fíjense que uno de los problemas que ella tuvo es que en un momento había personas que no sabían qué hacer y entonces había un error de comunicación. Entonces dirige porque da instrucciones, porque motiva al personal y controla porque obviamente, fíjense que una parte del práctico le dice que controla obviamente, controlar de que el pastel cumpla con lo que el pedido que hizo el cliente, que si yo pido de chocolate, el pastel no sea de dulce de leche, ¿sí? Hay un control. Fíjense cómo vamos aplicando parte del concepto en el proceso que realiza Natalia. Entonces, ¿que administra? Sí, no hay dudas no quiero que tengan dudas de eso. Administra porque cumple con el proceso administrativo, ¿sí? De las etapas. Administrar recursos. Y tiene un objetivo, que es ser el día de mañana exitosa, tener su empresa, ser una empresaria exitosa. Ahora, la segunda pregunta, si es emprendedora o empresaria, más allá de si es empresaria exitosa, grande o no, porque Ezequiel y Melina me dice se está formando como empresaria y Ezequiel dice es un microemprendimiento, para mí no es todavía una empresaria exitosa. No tiene nada que ver, en principio, cuando hablamos de empresaria, no hablamos si es una gran empresaria o una empresaria que recién se inicia o no. Hablamos del concepto de empresaria. Empresaria es aquella que proviene de la palabra empresa. Una empresa puede ser microempresa o gran empresa. Acá no nos enfocamos en la envergadura, ¿sí? O en el tamaño de la empresa, ¿sí? Ser una microempresaria es ser empresaria, pero con un tamaño más pequeño. Mi empresa, en principio, es con 5 empleados, pero bueno, yo puedo tener la visión el día de mañana de ser multinacional, ¿sí? Muchas empresas empiezan siendo pequeñas y terminan creciendo a tal punto de ser líderes del mercado. En principio, entonces, no nos enfoquemos en el tamaño. Y podríamos acá decir que ella comienza siendo emprendedora y posteriormente se convierte en una empresaria, ¿sí? Pero como dentro del proceso de facturación y dentro del proceso de reorganizar la empresa, acá me están escribiendo por el chat también, en principio ella empieza siendo una emprendedora y cuando lleva la idea y empieza fíjense que al finalizar les dice que ya Natalia formaliza la organización y se convierte en una persona jurídica, hace todos los papeles para convertir, vieron que las empresas tienen que pagar impuestos, tienen que inscribirse en la FIP, tienen que cumplir un proceso legal para poder facturar y poder pagar los impuestos, ¿no? Entonces, ella es, en principio, hoy por hoy, es una empresaria que devino de ser emprendedora. Pero no nos vamos a enfocar en el tamaño de la empresa, sino que nos vamos a enfocar en que ella es empresaria, ¿sí? Es una empresaria independientemente si es pequeña, si es grande la empresa, ¿sí? Bien, María Belén dice en un principio es emprendedora, pero se vuelve empresaria. Y Sara Fretes tenía un local de uñas, es emprendimiento. Por supuesto es un emprendimiento, pero más allá del trámite legal por supuesto, el trámite legal para registrarla, el caso de empresaria sí es cuando cumplís ese paso legal, ¿sí? Cuando vos ya adquirís obligaciones legales tanto con los proveedores como con los clientes, y en principio también la obligación legal impositiva que es con el Estado, ¿sí? Fíjense, la pregunta 2 dice, ¿quedó claro este punto? Es, por un lado, administra, sí, porque administra recursos. Y es emprendedora o empresaria, comienza siendo emprendedora y termina siendo... Ahora, el que me diga a mí que es de las dos, también es correcto. ¿Por qué? Porque uno siendo empresario no deja nunca de ser emprendedor también. Hay muchas personas que
comienzan con un objetivo y después lo van cambiando o lo van adicionando, ¿sí? Natalia puede empezar siendo pastelera, haciendo tortas, y después resulta que, bueno, termina siendo pastelera y después resulta que puede ser que realice eventos sociales, es decir, en vez de la pastelería, comience, por ejemplo, con brindar un servicio de catering. Entonces, ahí ya estaría siendo emprendedora también porque va cambiando de rubro, ¿sí? Como una empresa, exacto, que se empieza a dedicar a una nueva actividad, exacto, que cambia la actividad o que adiciona actividades, ¿sí? Bien. Me quedan 9 minutos, vamos a ver si renovamos. ¿Creen que ella debería capacitarse y en qué rubro? Parte de la solución, ¿qué les decía a ustedes? Que sí, que siempre hay que capacitarse. Más precisamente, si ella va a llevar una función gerencial, debería realizar cursos donde podría, más que nada, vieron que hay cursos de manejos de recursos, hay cursos de toma de decisiones, de aprender a analizar los distintos escenarios, por ejemplo, como ahora que estamos en una situación económica y en un contexto complicado, cómo encarar las decisiones. Por supuesto que es necesario que se capacite y que en qué rubro. Y si ella va a estar si Natalia va a ser la gerente y va a ser la dueña del negocio, va a depender de qué cargo esté ocupando. Si ella, fíjense que en el práctico termina diciendo que ella ya se desliga de lo que es la parte de la cocina, delega en Nadia y ella solamente pasaría a tomar decisiones de la empresa. Y eso es lo que sucede siempre en las grandes empresas. Ustedes van a ver la pirámide, que más adelante también van a estudiarla, donde los gerentes y en donde el dueño de la empresa está para tomar decisiones de carácter estratégico. Y obviamente que sería esencial que ella se capacite, dado que no viene de la rama de la administración, que tome cursos respecto a eso, para que no termine, digamos, para que sepa, además de que pueda tener asesores, que ella sepa también cómo encarar y tenga la capacitación necesaria para enfrentar decisiones, para tomar decisiones, ¿sí? Como todo el mundo, un empresario, dice Lorena, un empresario siempre se tiene que ir capacitando. Por supuesto, el empresario, el profesional, un médico se vive capacitando. Nosotros los licenciados y los contadores también se capacitan, los licenciados en economía, los licenciados en administración. Siempre hay que ir actualizándose en la tarea que cada uno le toque hacer, ¿sí? Si uno está en un cargo de tomar decisiones, tendrá que actualizarse en el área que le compete, ¿sí? Exacto. Bien. Creo que ese punto, después de última volvemos a las preguntas. El punto 3 era, ¿cuál creen ustedes que es el objetivo de Natalia? ¿Sí? Bueno, ¿el objetivo cuál va a ser de Natalia? El objetivo personal. Llevar adelante su empresa. El objetivo de Natalia puede ser, acá podemos plantear miles de objetivos, desde ser exitosa, desde ser reconocida a nivel nacional, desde el día de mañana abrir sucursales en el país y en el exterior. O sea, los objetivos, vamos a ver que los objetivos es establecernos un fin. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Sí? ¿Qué objetivo me propongo yo en la vida? ¿Ustedes qué objetivo se proponen ahora? Aprobar la materia. Y para eso van a tener que desarrollar una serie de tareas necesarias para lograr ese objetivo. ¿Sí? Van a tener que estudiar, van a tener que rendir los parciales y después van a tener que rendir un final para aprobar la materia que sería su objetivo. Bueno, el objetivo de Natalia va a organizar los recursos y seguramente el objetivo de todo empresario es tener éxito, ser reconocido, ser el líder del mercado, como muchos han planteado en el foro. La visión es establecer qué es lo que quiero ser en el futuro, ¿sí? Entonces acá es abierta esta pregunta para que ustedes hayan planteado un objetivo. En principio, un objetivo que sea coherente a lo que plantea el caso, ¿sí? El objetivo de Natalia entonces sería, como decimos anteriormente, en este caso, tener éxito en la empresa, ¿sí? Lo importante es entender el concepto de objetivo, que es el fin último que persigue la organización, ¿sí?
es un camino a recorrer para lograr un resultado al finalizar ese recorrido. Ese es el objetivo, en un tiempo determinado, en un espacio determinado, ¿sí? Después la pregunta 4 le Profe, quería decían, hacer una ¿ustedes? pregunta. Sí, te escucho. Quería hacer una pregunta, o sea, sobre el tema de, todavía es lo que es de Nati. ¿Se podría considerar como dos tipos de objetivos, el objetivo personal y el objetivo de la ganancia en sí, como a nivel emprendimiento y empresa? En el caso de los ¿Se podría? objetivos personales, en principio cada uno tiene, por supuesto, después vamos a ver más adelante la pirámide de Maslow, que ya tiene que ver con la motivación de la persona. Por supuesto que uno tiene objetivos personales, pero en principio no lo plasma en la organización. Yo no puedo poner que el objetivo de la empresa es que la dueña se sienta realizada. No. Por un lado tenemos objetivos organizacionales y por otro lado vamos a tener los objetivos personales. Lo que vemos en la organización son los objetivos de la organización, que por supuesto de la mano de esos objetivos, la persona que, el gerente o la persona que lo enuncia va a haber cumplido sus objetivos personales. Si yo soy Natalia y obviamente mi objetivo es ser una empresaria exitosa, para que yo me convierta en una empresaria exitosa, tiene que ser exitosa la empresa. El objetivo de la organización va a ser exitosa en el mercado. ¿Cómo voy a ser exitoso en el mercado? Vendiendo los productos. ¿Y cómo voy a hacer para vender los productos? Y voy a tener estrategias diferentes, estrategias de precios, me voy a posicionar en los locales donde las personas habitualmente compran. Por ejemplo, si yo quiero vender, voy a poner un negocio en el centro porque ahí hay una mayor cantidad de personas que pueden adquirir mi producto. Esas son las estrategias que yo voy a implementar de acuerdo al objetivo. Mi objetivo es vender más. Toda empresa quiere vender más. ¿Qué empresa no busca vender o ser el líder del mercado? Entonces, ese es el objetivo de la organización. Que después obviamente que las personas tenemos objetivos personales, pero en principio no lo plasmo en la organización, sino que esos objetivos los voy a tener de manera personal dentro mío y que si yo sé que cumplo, me voy a esmerar por cumplir los objetivos de la organización, porque de la mano de esos objetivos, si se cumplen, automáticamente cumplo mis objetivos personales. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Sí? No sé si fui muy rápido. Pero en principio, cuando hablamos de objetivos organizacionales, son los objetivos que debe cumplir la organización. Más allá de que el empresario, el dueño de la empresa, tenga objetivos personales. Pero eso no lo plasmamos, eso lo dejamos de manera íntima, pero sabemos de que si yo cumplo con los objetivos que me propuse en la empresa, automáticamente me voy a sentir satisfecho de manera personal, ¿sí? No sé si eso respondía a tu pregunta. Más o menos. ¿Quién era que me preguntó porque no vi quién era? No sé si era Ezequiel. Bien, chicos. ¿Ustedes creen que es correcto que ella deje de dedicarse a los aspectos productivos y asuma la dirección del emprendimiento? Por supuesto que sí. Ella debe concentrarse en la dirección del emprendimiento. Ustedes ven que las empresas, a medida que van creciendo, el gerente o el de la alta dirección se encarga de tomar decisiones, ¿sí? De la parte operativa hay otro responsable. Más adelante vamos a ver cuando veamos lo que es la parte de dirección y de organización misma, donde hay departamentalización. Bueno, si se corta, creo que podemos continuar con el mismo enlace. Es correcto que sí, es correcto de que ella se aboque a la dirección del emprendimiento, es decir, a tomar decisiones que le permitan trascender a la empresa, ¿sí? Si se corta, volvemos a ingresar con el mismo link. ¿Les parece que permite? ¿Sí? Si no, esto ya es la 4, porque la 5 es analizar el concepto de definición de administración, que también lo estuvimos viendo, ¿sí? De que yo les dije anteriormente en la primera parte, de que administra, sí,
¿Por qué? Porque organiza, planifica, dirige, controla y administra recursos, ¿sí? También en la 5, fíjense que es aplicar el concepto de administración que dimos de Chavenato en la primera parte, ¿sí? Y debe en la 4